Bueno, el tema para hoy día es un poco bien amplio dentro de la invitación que me hacen para tocar el tema con ustedes, donde vamos a estar tocando el rol de padre, el rol de los padres, la disciplina. Vamos a estar hablando de lo que produce un papá, lo que puede llegar a ser tanto para positivo como negativo. Bueno, vamos a un poquito a hablar de los padres. En realidad sabemos que los padres como tal es la clave, es el cimiento de la sociedad. Sé también por los que muchos de ustedes creen, son creyentes. Sabemos que dentro de la escritura para los que son creyentes, Dios formó al hombre, formó a la familia. Para los que no fueran creyentes, el rol sigue siendo el mismo, porque es la base de toda cultura, es la base de toda sociedad. Así que sabemos que donde la familia, y hemos visto a través de las estadísticas a nivel mundial, donde la familia está presente, la sociedad se ve afectada, el país se ve afectada, la educación se ve afectada, la relación del crecimiento de los jóvenes se ve afectada. Entonces no es un tema que nosotros tenemos que mirar como que si fuera específicamente de un área, sino que es de todo el mundo. En donde usted se encuentre va a encontrar una familia. Hoy día inclusive ha aparecido un poquito con el tema de lo que está sucediendo en el Medio Oriente, donde vemos el desarrollo de la mujer versus estos pensamientos que inmediatamente nos afecta a nosotros por nuestra visión de familia, de hogar, de ambiente. Pero quiero compartir con ustedes mi pantalla. Roles y funciones en el matrimonio. Más que en sí hablar en esta noche por el acotado tiempo, más por el rol que desempeña cada padre, cada madre en un hogar. Ya lo vimos en una enseñanza pasada donde yo estuve exponiendo, donde vemos que la sociedad hoy en día está afectada. El 61% de los niños, por ejemplo, crecen sin un padre, uno. Entonces ya estamos viendo que hay un rol que no se está haciendo de parte de uno. Y por más que una de las partes, tanto mamá como papá, quiera desarrollarlo, no va a poder nunca. Porque dentro de la formación estamos hablando, y sobre todo cuando se habla a nivel de matrimonio, estamos hablando, dice que en un hogar pasa a ser un solo hogar, dos personas conforman una sola unión y cuando una parte falta, entonces van a haber ciertos problemas de funcionamiento y ahí es donde se habla de hogares disfuncionales. Y esto afecta, ya, tiene afecto justamente el que no esté un papá o no esté un mamá, o que inclusive los padres pueden estar presentes ambos dos. Y lo vamos a ver algunos casos acá, donde hay padres presentes en el hogar, pero ausentes en su función o en su rol porque se han quedado solamente en algunas áreas de la función de un padre o una madre. Hoy día lo que yo puedo ver con la gente que muchas veces trato, converso con ellos, hoy día el padre, por ejemplo, el varón, se ha vuelto un proveedor y solamente se han quedado en esa figura. La función del papá es proveer, proveer, proveer. La mamá también hoy en día, en el siglo XXI, ha tomado también ese mismo rol que antes no lo tenía, que es proveer, proveer, proveer. Y los hijos se han criado en la casa sin esa figura de sus padres y muchas veces siendo educados por otras personas e inclusive los padres han responsabilizado como al colegio, por ejemplo, para que desarrolle la educación, el rol de la educación cuando obviamente viene del hogar. Entonces, las primeras responsabilidades que cada padre o cada familia tiene que entender, hay cuatro cosas que son clave. Más allá de hablar del rol de la mujer en el matrimonio, más allá de hablar del rol del hombre en el matrimonio, que quizás sería un tema mucho más extenso exponer, es centrarnos más a lo que estos dos deberían hacer en conjunto y tanto los que estamos aquí luchamos con estas cosas. Lo primero que vamos a ver es que un padre tiene que establecer autoridad. ¿Ya? La autoridad se tiene que establecer, va a ser parte de la disciplina. Esa autoridad hoy en día lamentablemente se está siendo cuestionada. Está siendo cuestionada lamentablemente, digo yo, aquí en Chile, por ejemplo, por el gobierno. Hoy día el gobierno nos está diciendo, nosotros vamos a ser la autoridad, ustedes no son la autoridad. Esa es la legislación que tenemos en nuestro país hoy día y nos quieren coartar la posibilidad de que un padre eduque, sino que el gobierno eduque o que el gobierno sea la autoridad sobre los hijos.
y a la final nos está dejando sin un rol que es clave. Pero vamos a estar hablando de un padre que tiene que establecer autoridad. Dentro de las autoridades que más cuestionable que vemos hoy en día, que no se están desarrollando, y quizás ustedes en el tiempo lo han escuchado esta frase, aquí en Chile se dice, el padre gatica, predica pero no practica. Esa es lo que es el gran problema que tenemos con establecer autoridad. Hoy día, sobre todo, la autoridad más grande que cada padre y cada madre debería establecer en un hogar es la autoridad moral. Y el problema es que se está volviendo un mundo totalmente inmoral. Hoy día padres le están diciendo a sus hijos, no hagan esto, pero ellos lo están haciendo. Entonces los padres han dejado de desempeñar un rol, justamente su rol de ser los ejemplos hacia la sociedad y en especial hacia los hijos. Entonces yo me encuentro a veces cuando tengo sesiones de trabajo, de restauración con algunos matrimonios, me he podido ver que el papá viene a mí para pedir consejo porque su hijo está en problemas de droga, pero por ejemplo, su hijo está en problemas de droga, vienen a hablar conmigo, pero yo lo primero que pregunto, ¿tú fumas? Le pregunto al papá, ¿tú fumas? Y me dicen sí. Entonces ahí hay un problema no hay autoridad moral, pues. Le están diciendo al hijo que no se drogue, pero él fuma, porque a la final el hijo después va a decir, bueno, eso también es algo que tú no deberías hacer. Se pierde esa autoridad y hay un conflicto con esa autoridad. Los hijos no pueden salir hasta cierta hora, pero ellos llegan a las 2, 3, 4 de la mañana. Son problemas de autoridad moral. Pero también un padre no solamente establece autoridad, un padre otorga identidad. Y ese es también uno de los grandes problemas que tenemos, donde nosotros, en la identidad de nuestros hijos, tiene que ver justamente de nuestras palabras como padre, que le decimos a nuestros hijos, tú eres mi hijo amado, tú eres especial, tú eres hermoso, tú eres hermosa, tú estás para grandes cosas. Cuando yo le digo a mi hijo y le estoy estableciendo justamente esa identidad, quién es él, a la vez también le estoy proveyendo seguridad. Hoy en día estamos en una sociedad, mm, personalmente mi visión es que vive en inseguridad. Y eso tiene que ver también con lo cuarto, que es un padre reconoce el potencial. O sea, nosotros hoy en día, ¿cuántas veces le decimos a nuestros hijos sus capacidades? ¿A dónde nosotros lo apuntamos? Hay un proverbio que dice, como en las manos del valiente, como saetas, en las manos del valiente son los hijos. Ese proverbio fue dicho por uno de los hombres más sabios sobre la tierra que han existido y dijo justamente de que en nuestras manos como padre están los hijos como tal cual como un arquero toma su flecha. Y aquí, padre, a los padres que están presentes hoy en día aquí, quizás hay padres, pero también hay jóvenes que están en función de flechas. Y el proverbio dice, como flechas en las manos del arquero, del valiente, son los hijos. Entonces, si yo pudiera llevar eso a la práctica, ¿quién escoge dónde cae la flecha? ¿La flecha escoge dónde cae o el arquero decide dónde apunta la flecha y le da en el blanco? Al mirar eso, que hace poco vimos los Juegos Olímpicos, el arquero justamente toma la flecha y apunta donde él quiere llegar. Y eso tiene que ver que como padres nosotros veamos el potencial de nuestros hijos y apuntemos y potenciemos el lugar que ellos deberían llegar. Pero mire, veamos algunos efectos, ¿ya? Algunos efectos de algunos estudios que tienen que ver cuando los padres desempeñan bien su rol, cuando sus padres son presentes, ¿ya? Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, los niños de padres muy participativos son competentes en el aspecto cognitivo a la edad de los 6 años. Por eso cuando tenemos el 61% del mundo, esto es una estadística mundial, el 61% de los niños en el mundo crecieron sin un padre. Entonces va a haber un problema en el aspecto cognitivo. Y si están los dos padres, puede que estén ausentes en el hogar. Los niños en edad escolar, con padres muy participativos, que se involucran con los niños, también son mejores en sus resultados académicos. La conversión de los padres con sus niños pequeños se caracteriza por un mayor uso de preguntas de este tipo, qué, cuándo, etcétera, lo cual exige a los hijos asumir una responsabilidad más comunicativa en esa interacción. Por eso,
padres desempeñando un buen rol sobre la vida de sus hijos increíblemente crecen. Ellos son los mejores resolviendo problemas de niños y un CI más alto a los 3 años. Pero vuelvo a repetir, aunque sea un poco molesto, si de 10 niños, 6 falta un padre, imagínese qué está sucediendo en el desarrollo cognitivo de esos niños. Desarrollo emocional y bienestar. Los niños con involucramiento paterno, usualmente, desarrollan una mayor tolerancia y una habilidad para mejorar situaciones de diversas índoles estresantes y frustrantes. Experimentan un menor estrés emocional. Manifiestan menores expresiones de negativismo emocional con miedo y culpa. El involucramiento paterno está correlacionado positivamente con una vida satisfactoria de los niños y sus experiencias. En el desarrollo social, menos problemas de conducta, menos estrés psicológico, gran sentido de competencia social, más altos niveles de felicidad autorreportada, menos síntomas de ansiedad y bajo neurosis. Los niños de padres con involucramiento son más propensos a demostrar un lugar más grande de control interno, tienen una habilidad más grande de tomar iniciativas, usan autodirección y control, son menos impulsivos. Los jóvenes adultos con padres involucrados son más propensos a mejorar rendimiento en pruebas de autoaceptación y ajuste personal y social. Verse a sí mismos como seguros, confiables, prácticos y amigables. Tienden a triunfar en sus trabajos y estar sanos mentalmente. El involucramiento paterno se correlaciona positivamente con la competencia social y general de los niños, iniciativa social y madurez, relaciones positivas con sus compañeros y popularidad general. Los niños con involucramiento paterno son más propensos a crecer para ser tolerantes y comprensivos, ser buenos socializadores y adultos exitosos, tener redes consistentes de apoyo en estrecha amistad a largo plazo, y los niños que se sienten más cercanos a sus padres son más propensos a tener matrimonios exitosos a largo plazo, estar satisfechos con sus parejas románticas en su edad mediana, tener relaciones íntimas más exitosas y son menos propensos al divorcio. En el desarrollo físico, que a lo mejor uno podría pensar, ¿qué tiene que ver que esté mi papá o no esté mi papá en mi parte física? Los niños de padres cariñosos, mire, cálidos e involucrados son más propensos a tener interacciones prosociales entre hermanos, experimentar menor tensión y mostrar menos reacciones emocionales negativas durante el juego con sus compañeros, resolver conflictos por ellos mismos en vez de buscar la ayuda del profesor, obtener resultados más altos en la consideración de juicios morales internos, valores morales y conformidad a las reglas. Los niños que viven sin sus padres son más propensos a experimentar problemas relacionados con la salud. Hay unos estudios que nos hablan justamente de aquello que aquí se menciona. Los niños que viven separados de sus padres son más propensos a ser diagnosticados con asma, inclusive después de tomar en cuenta condiciones demográficas y socioeconómicas. Padres separados que viven juntos y padres separados que viven aparte son 1.76 y 2.61 veces respectivamente más propensos a tener sus hijos con diagnóstico de asma. Imagínense que hay un estudio justamente que habla del asma en los niños y gran parte de eso tiene que ver por la ausencia paterna o porque los padres no están desempeñando su rol. La ruptura matrimonial después del nacimiento se asocia con un aumento de 6 veces en la probabilidad de que un niño requiera de una visita a la sala de emergencia y aumento de 5 veces de una emergencia relacionada con el asma, que tiene que ver con el sistema respiratorio. La tasa de mortalidad infantil son 1.8 veces más alta para niños de madres separadas que de madres casadas. Los niños obesos son más propensos a vivir en hogares sin padre más que los niños no obesos. Pero sobre todo los niños que viven sin sus padres son más propensos a experimentar problemas relacionados con la salud. Entonces, mire, hay un desarrollo cognitivo, social, físico, que se ve afectada por justamente el desempeño de los padres. Ahora, yo sé que cada uno de ustedes yo les podría preguntar a ustedes, y lo he hecho en otra, ¿cuántos ustedes, los que son aquí, los que están casados en esta noche aquí, cuántos de ustedes hicieron un curso de padre?
¿Cuántos de ustedes hicieron una capacitación como la que está dando justamente allá en Bolivia? ¿Cuántos de nosotros hicimos una capacitación antes de casarnos para saber lo que puede suceder cuando los padres no están desempeñando su rol? ¿Cuántos de nosotros? Yo siempre digo eso, un cardiólogo aquí en Chile tiene que estudiar 6 años la general y después tiene que estudiar quizás 4 o 5 años más para la especialización. Son 11 años para poder entrar al corazón. ¿Y cuántos de nosotros estudiamos para poder guiar a un hijo que llega al mundo por lo regular? Y los porcentajes que nos están hoy día mostrando también las sociedades es que hoy en día están llegando más niños sin padre que niños con padre a la sociedad. ¿Por qué el 61% de hoy en día de las mujeres en el mundo son mamás solteras? ¿Y dónde está papá? Es increíble. Entonces ya hay un conflicto que está sucediendo a nivel social hoy en día en el mundo. Y en nuestros países a veces se ve aumentado por si acaso. En el desarrollo espiritual, la imagen de Dios en los niños de 6 años deriva de la imagen que ellos tienen de su propio padre. Y toco este punto porque si hay alguien en esta noche que es alguien que busca o sigue o cree en el Señor, también le puede servir. Porque para los que son creyentes, los niños necesitan ver una imagen de lo que uno le habla. Cuando la imagen de Dios en los niños de 6 años deriva de la imagen que ellos tienen de su propio padre, o va a haber un conflicto, o por eso vamos a tener un aumento de niños que no creen y no buscan de Dios. Porque el padre ausente retrata a un Dios ausente. El padre desconectado retrata a un Dios desconectado. El padre permisivo retrata a un Dios permisivo. El padre negligente retrata a un Dios negligente. Un padre emocional retrata a un Dios emocional. Y en realidad, comilla, me faltó ponerle comilla, somos Dios con piel para nuestros hijos. Entonces cuando yo a mi hijo le digo, no hijo, yo te amo, y tu hijo te dice, pero ¿cómo tú me amas? Y mira lo que haces, mira la hora que llega, mira cómo trata a mamá. Y después yo con el tiempo le digo, oye, pero pídele a Dios que nos ayude. Y la imagen ahí entra en conflicto. La imagen entra en un choque. Porque la persona que tú en un comienzo, un niño de hasta los 6 años, cree que su padre es el superhéroe y este padre le habló de Dios que también era otro superhéroe, no existen. Entonces entra en un conflicto de espiritualidad. Pero también nos muestra que cuando un padre es un padre presente, que se desarrolla junto al niño y uno de esos muchachos después les presenta a Dios, es muy fácil para ellos seguir los caminos justamente de Dios. ¿Ya? Es fácil. Miren, veamos aquí tener cero control o disciplina versus 100% en la disciplina. Entonces, 0 con la escala hacia 100 y 0 con la escala hacia 100. Cuando la persona, si usted se da cuenta, un padre permisivo, y aquí estamos hablando de las cosas que los padres tienen que desarrollar, que muchas veces no desarrollan por un montón de factores que se pueden discutir quizás otra vez. Pero padres permisivos son los padres que son temerosos. ¿Ya? Padres temerosos. El resultado, ¿qué vendría siendo un padre temeroso, por ejemplo, para aclararle a usted? Un padre temeroso es alguien que posiblemente ama mucho a su hijo, ¿ya? Ama a su hijo, por eso lo puse, a lo mejor él ama 100 a su hijo. Hagamos de cuenta que este padre permisivo ama mucho a su hijo, mucho, lo ama mucho, pero no pone disciplina en su hijo porque teme que su hijo haga lo contrario o sea un rebelde o no quiera, no sé, pueden que se le vaya de la casa cuando son más jóvenes. Y yo he tenido que atender a muchos matrimonios que tienen miedo de poner disciplina porque piensan que su hijo los va a dejar de amar, porque su hijo piensan que los va a odiar o que posiblemente un día me dijo una mamá, me dijo, es que si yo lo disciplino, él se va a ir de la casa, yo no quiero que se vaya. Pero ¿qué sucede? Que ese joven
ese niño en el futuro se ha llenado de inseguridades. Por eso cuando hablamos hoy en día que el mundo nos está llamando a no disciplinar, inclusive hoy en día tú corregir a tu hijo, hasta tu hijo, aquí en Chile hay un término donde los niños en un momento dijeron, te voy a demandar, un hijo demandando a su padre. ¿Por qué? Entonces el padre se volvió temeroso y eso hizo que fuera permisivo. Ahora, ¿en qué línea pongo yo aquí al padre en amor? Mire, 90. ¿Este padre ama a su hijo? ¿Qué cree usted? El padre permisivo, si lo pongo en 90, ¿ama a su hijo? Sí, lo ama. ¿Pero lo corrige? No. Está aquí. ¿Cuál es el resultado? Inseguridad. Ese es el problema. Veamos el segundo caso. El negligente. ¿Ya? Los padres que abandonan. Los padres que se van a trabajar y no vuelven hasta la noche y se desligan justamente de su hijo. Porque ellos piensan que son diligentes porque traen recursos. Pero en la parte valórica, moral del joven, del niño, también matrimonial, se vuelven negligentes. Es una negligencia. Se dedican tanto a lo que hacen, ese es su amor, a lo que hacen, pero a su familia y a su hogar hay poco amor. Pero por lo regular, estos padres tienden también, cuando dan mucho amor, tampoco son malos en la disciplina y el control. ¿Qué es el resultado? Que los jóvenes son negligentes en todo lo que hacen. Es una mezcla de inseguridad, pero una inseguridad realmente que no entienden por qué son así y solamente viven la vida. Hoy en día estamos en estas dos áreas, lamentablemente. También tenemos el otro aspecto, padres autoritarios. El padre autoritario son los padres que pelean justamente, no entre ellos, sino con el hijo, ¿ya? Porque quieren la disciplina, por eso lo puse aquí. Así que estos padres que son autoritarios, ¿cuánta disciplina ponen? ¿Cuánto control y disciplina ponen sobre el hijo? Toda. ¿Cuánto amor? Poco amor. ¿Qué logro en mis hijos? Rebeldía. Entonces, cuando yo a veces llega gente a mi oficina y me pregunta, me dicen a mí, pastor, tengo un problema con mi hijo que es rebelde. Y yo siempre voy a preguntar, ¿y cuánto amor le das? ¿Cuál es el amor que tú le transmites? Y ellos me dicen, no, yo lo amo, pero es que yo quiero que él haga las cosas bien, así que yo soy estricto. Entonces, para ellos es más importante el control, la disciplina sobre el amor. El resultado de eso van a ser hijos rebeldes. Entonces, la rebeldía muchas veces la gente tiende a pensar que va ligada al muchacho, como dice por ahí un proverbio. La rebeldía está ligada al muchacho, pero la disciplina corrige, sí, pero esa disciplina sin amor no sirve. Si usted solamente va a estar controlando, va a estar disciplinando a su hijo sin amor, entonces va a ser justamente rebeldía. Pero aquí tenemos los padres autoritativos, que se ponen pero con la forma correcta. ¿Cuánto aman a su hijo? Los padres autoritativos. ¿Cuánto aman a su hijo? El 100, mucho. ¿Cuánto son en su disciplina? Muy buena disciplina. ¿Cuál es el resultado según lo mejor manera? Los padres son padres de compañerismo, acompañan, son partners, pero son padres que aman y disciplinan. Entonces, ¿por qué hoy en día muchas veces queremos separar las cosas cuando estas cosas fueron en conjunto? Hay un, hay un pasaje en el libro de Hebreos capítulo 12 donde dice el padre que ama, disciplina. Y dice justamente ese pasaje, dice, así como vuestros padres a ustedes lo disciplinaban como ellos querían, Él también, Dios, a nosotros por eso nos disciplina o nos corrige cuando andamos en un mal camino. ¿Por qué? Porque nos ama. Pero hoy en día estamos teniendo este problema. Hay mucha gente hoy en día que está dando mucho amor a sus hijos, pero están dejando que los chicos hagan lo que quieran. Esos muchachos se van a llenar de inseguridad. Hoy día, ¿saben? Y para los que están aquí, el que más transmite inseguridad, los que más transmiten inseguridad a un niño son las mujeres.
disculpen por todas las damas que están aquí presentes, pero los estudios así lo demuestran, cuando una mujer no transmite seguridad a sus hijos, no lo vimos en delante, el primer punto, no edifican a sus hijos con palabras. Cuando vemos una mamá que no es parte de la crianza en ese sentido de los hijos, ese hijo se vuelve muy inseguro. Y a la vez, en el caso de la mujer, es inestable emocionalmente y en el caso del varón, es muchas veces lo que gatilla la agresividad en el varón. Cuando una mamá es ausente y no es presente en la vida de un joven, muchas veces ese niño crece justamente con una inseguridad y un miedo que a la final se impone con fuerza o con poder. Por eso, si aquí en esta noche usted ha discutido y el varón levanta la voz, pelea que hay, levanta la voz, y se quiere imponer con su voz, gran parte de eso es un problema ahí que hubo de nuestras mamás. Pero siempre digo esta frase y nunca me he cansado de decirla. No es para que usted culpe a sus padres, solamente para decirle que sus padres hicieron lo mejor que pudieron. Porque sus padres no hicieron ni se capacitaron como lo está haciendo usted. Pero usted hoy día puede hacer el cambio con toda la enseñanza que ha recibido. Usted ya puede cambiar justamente esa tendencia. Y una cultura que venía en su hogar, usted puede crear una contracultura, ¿ya? Para que no busquemos un culpable, sino que miremos con desafío lo que se nos viene. También la disciplina, porque hablamos en delante, hay padres que no están disciplinando y estamos viendo que hay padres que sí están disciplinando, pero sin amor. Tiene que haber un conjunto, ¿ya? Pero mira, algunas cosas básicas a la hora de disciplinar a nuestros hijos. Hoy en día estamos en un debate con el tema de la disciplina. No sé cómo es allá en Bolivia, pero aquí hoy en día eh, los profesores le preguntan todos los días a los niños si la mamá le pegó o no le pegó, casi para llevarlo a un juicio y todo lo demás. Hoy en día muchos padres están temerosos de corregir a su hijo, de disciplinarlo, porque las autoridades a usted le pueden caer encima, porque mandó a su hijo a sentarse en una silla por algunos minutos, porque usted lo corrigió, porque usted los puso, no sé, los puso contra el muro. O sea, hay tantas cosas que hoy en día nuestros padres, y dice así dice el dicho, que nuestros padres nos disciplinaran como ellos queríamos, como ellos querían, pero no quiero que confunda lo que vamos a hablar de la disciplina versus el abuso, porque en ninguna parte, en ningún lugar, nosotros, ni yo, ni inclusive que yo soy creyente en la Biblia, se demuestra el abuso, porque el disciplinar es en base al amor. Si no hay amor en la corrección, te aseguro que vas a abusar de un niño. Te aseguro que se te va a pasar la mano si tú disciplinas sin amor. Número uno, primero entender el mundo de tu hijo, ¿ya? Yo, como les decía hace un momento, a veces recibo gente a mi oficina y una de las cosas que siempre he hablado, que una de las críticas que un día me abrió los ojos a mi vida en cuanto a lo que yo atendía a mucha gente, problemas, dificultades, pero un día uno de mis hijos justamente tuvo una crisis tremenda, quería que yo le diera tiempo a él. Y por eso ahí dice, jalando los pantalones. Cuando tu hijo te está diciendo, mami, mami, y tú estás hablando con alguien, ¿qué es lo que haces tú? Ya, ya, niño, córrete para allá. Ya, ya, después, después. Y no estamos en... ¿Dónde está? Tu mundo está acá, mira acá. Ese es tu mundo. Cuando estás hablando con alguien delante tuyo, puesto en pie, es tu mundo, lo que ven tus ojos. Bajito, jalándome los pantalones, ¿y él qué mundo está mirando? No está mirando mi mundo, está mirando su mundo allá abajo. Entonces, yo esa vez tuve que detenerme y darme cuenta de que mi hijo me estaba pidiendo que yo bajara a su mundo. Ten en cuenta hoy en día, a la hora de disciplinar, muchos niños son disciplinados porque nosotros no bajamos a su mundo y disciplinamos mal. Pero también nuestros hijos en su mundo tienen que entender que también hay tiempos cuando uno también está en su mundo. Por eso, ojo con lo que estoy planteando.
Número dos, comprender también los temperamentos diferentes de nuestros hijos. Ahí recién la hermana de Bolivia, que me presentaba, dice, padre de 7 hijos, y lo dice como que fuera algo tremendo. Y si es tremendo, si viniera a mi casa es tremendo, son 7. Pero es increíble cómo cada uno de ellos es totalmente diferente. Entonces, hoy en día yo con los años, a nuestros hijos, la disciplina en nuestros hijos no es la misma. Una de las cosas que aprendí en los años es que nosotros, y yo voy a hacer la pregunta, le hago la pregunta a ustedes para que la reflexionen, los padres debemos ser equitativos o justos. Piénselo por un minuto. A la hora de disciplinar, a la hora de corregir a nuestros hijos, ¿somos equitativos o somos justos? Si no tiene la idea clara, le doy el siguiente ejemplo. Tengo mis 7 hijos. 2 de ellos se pusieron a jugar y quebraron una figurita de losa en el living, con el balón, con la pelota. Y estábamos a punto de ir al parque, al juego. Pero producto de que se rompió, vino la mamá y dijo, por culpa de sus hermanos no vamos a ir a ningún lado. Pregunta, ¿la mamá es equitativa o es justa? Si se quedan todos en la casa producto de 2, entonces la mamá es equitativa. Ahora, si la mamá dice, ustedes 2 se van a quedar aquí o vamos a ir, pero la próxima vez no los voy a llevar y los voy a dejar en tal lugar, eso es justo. El gran problema que tenemos hoy en día en la educación en muchos hogares es que los padres disciplinan equitativamente y no justamente. Y tenemos que aprender eso por si acaso, porque hoy en día yo veo un hijo se porta mal y el papá viene y corta el internet para toda la casa. Eso es equitativo, eso no es disciplina. El que no hizo nada se va a resentir contra ti. Y no solamente contra ti, se va a resentir contra el causante porque va a buscar un culpable de que él está pagando algo que no hizo. Y eso va generando daño en los hijos. Se van creando conflictos entre hijos, porque siempre hay uno por temperamento que es más tragerioso, que le gusta más el conflicto. Por eso hay que ser justamente equitativo. Por eso también hay que comprender los temperamentos. Hay que entender que cada uno tiene su temperamento y también tiene su disciplina diferente. No puedo ser equitativo en mi disciplina. Mantente conectado emocionalmente con tu hijo de manera que solo un pequeño movimiento de tus ojos obtenga los resultados correctos. Y esto, por si acaso, a los oyentes, ya esto es práctica. Yo le digo, yo me saco el sombrero con mi señora, porque mi señora va al supermercado y nosotros siempre hemos dicho, ir al supermercado con 7 es increíble. A veces hay gente que tiene 1 o 2 en el supermercado y yo puedo ver el escándalo que tienen los niños en el supermercado, que quieren algo, que quieren esto otro, que se le arranca, que se le pierde. Pero yo puedo ver a mi señora con 7 y una sola mirada, no, una levantada de ceja y cada uno sabe. Y eso pasa solamente porque hay conexión emocional. Y su hijo está siendo corregido solamente con la vista, con gestos. Ahora, ¿esto cuándo se desarrolla para los padres jóvenes que hay aquí, o algunos que todavía no son padres? Esto se desarrolla en especial en los primeros 5 años. Y lamentablemente, padres quieren a veces corregir y quieren hacer un cambio en su hijo desde los 6 en adelante cuando ven que ya no pueden hacer nada. ¿Se puede hacer algo? Sí, se puede, siempre se puede hacer algo, pero va a ser mucho más difícil. Por eso, lo ideal es capacitarse, aprender desde antes. 4. Solo di no cuando es realmente necesario. Invalidar a nuestros hijos va creando inseguridad. El no es una frase que a lo mejor podríamos cambiar, por quizás, podría ser, pero el hecho de ser negativo produce un bloqueo. Y a cada persona y en todo área, no interesa en el área que estemos, el no realmente justamente genera esos conflictos. Así que muchas veces con nuestros hijos no es solamente decir no. ¿Ya he escuchado esta frase? Cuando tu hijo, tú le dices, papá, ¿puedo salir? ¿Puedo ir afuera a jugar? Y tú le dices, no. ¿Por qué?
Dice el hijo, porque el hijo quiere interactuar. ¿Por qué? ¿Y cuál es la gran respuesta del padre y la madre? ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Porque yo digo. ¿Le parece familiar este relato? Pregunta, ¿cómo se conectó emocionalmente con ese tipo de conversación o palabras con su hijo? No se pudo conectar. Producto de que el no frena, el no bloquea. Entonces, cree y ve, busque otras palabras que sean necesarias para interactuar. Y muchas veces es necesario, lo hice más abajo, ¿ya? Que tenemos que explicar muchas veces a nuestros hijos el por qué no. Y no es solamente un tema de autoridad, porque a veces nos vamos a volver, y acuérdense el recuadro que yo les mostré, nos volvemos autoritarios. Y una persona autoritaria es una persona que es muy alto en disciplina, pero cero en amor. Así que una persona que siempre constantemente está diciendo no, realmente es muy disciplinado y está siendo muy correcto, pero le falta un ingrediente, el amor. Aplica la disciplina con tu hijo y no hacia tu hijo. ¿Puede entender esa frase? Aplica la disciplina con tu hijo y no hacia tu hijo. Corrige a tu hijo a su acción, no hacia la persona. Porque el problema lo podemos llevar a un nivel personal. No, lo que yo estoy corrigiendo es la acción. Y eso es a la hora de disciplinar, estamos corrigiendo la acción más que la persona. Nunca disciplines con una actitud de ira. Controla tus emociones. Esa es una de las cosas que cuesta, sobre todo cuando los niños ya llevan un rato traspasando ciertos límites, que lamentablemente nuestra naturaleza aparece, aflora. Entonces nunca disciplines con una actitud de ira. Tómate el tiempo, e inclusive les puedo hablar, una de las cosas que hacemos nosotros, que hemos hecho en el tiempo, nosotros nunca hemos disciplinado fuera del hogar. No interesa dónde estemos, pero nunca hemos disciplinado fuera de nuestro hogar. Entonces, cuando vamos con nosotros a nuestro hijo donde su abuelo y ellos se portaban mal, había una frase de mí o de mi señora donde decía, ¿va a parar o conversamos en casa? Pero nunca fue afuera del hogar, siempre fue en el hogar, siempre fue en nuestra casa, no fuera del hogar, siempre en casa. Y es justamente que tenía que ver con un tiempo de bajar, más que hacia ellos, era bajar el ambiente hacia uno. Porque si hicieron algo que no deberían haber hecho en la casa del abuelo, quizás mi reacción por mi enojo podría haber hecho algo incorrecto. Pero ya irme a mi casa, tomar el vehículo, irme a mi casa 15, 20 o vuelta, inmediatamente baja la ira. Pero algo que sí haga siempre. Cuando usted disciplina a un hijo, si usted le dice que va a hacer algo, hágalo, porque desde el momento que usted no lo hace, pierde autoridad. Tampoco diga cosas que no va a hacer. Te voy a, te voy a colgar del cuello. Escuchaba esa frase yo en algunos padres, en los supermercados. Te voy a colgar de los pies. ¿Lo colgó de los pies? Nunca lo colgó de los pies. Y el niño empieza justamente a perder la autoridad sobre usted porque usted dice cosas y no las cumple. Disciplina la desobediencia y las acciones inmorales solo como una medida de precaución. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y a qué me estoy refiriendo a esto? En especial niños pequeños. ¿Por qué? Porque es una medida de precaución. Niños pequeños razonan. Niños pequeños, hoy en día ellos pueden decir, ah, es que no debería haber tomado eso porque eso me va a hacer mal y en mi vida. No, el niño lo hace solamente. Por eso yo de muy temprana edad tengo que empezar a disciplinar la obediencia y las acciones inmorales de nuestros hijos, aunque pensemos que nuestros hijos, para ellos quizás no es nada inmoral, pero es una prevención, ¿ya? Es una prevención. Cuando mi hijo dice malas palabras, no tiene idea qué es una mala palabra, porque nuestro hogar no lo dice, pero se lo escuchó un compañero en el colegio o en algún lugar y dice una mala palabra.
Nosotros tenemos que llamarle la atención, explicarle que es una mala palabra, ¿qué estoy haciendo? Es una medida precautoria para lo que viene en un futuro. Pero tengo que corregir esas cosas, independiente de que el hijo o el niño no las entienda. Siempre debe dar 2 advertencias antes de disciplinar. ¿Y sabes qué? Yo sé que hay padres aquí que van a decir, no, yo hablo una sola vez y no hablo 2. Nuevamente, ¿te acuerdas de la tabla? Una persona que habla una sola vez, no habla 2, no habla 3, es una persona que tiene mucha disciplina, pero tiene poco amor. ¿Por qué? ¿Cuántas veces nos hemos equivocado nosotros y nuestros padres nos dieron una oportunidad? ¿Cuántas veces yo como creyente me he equivocado y Dios me ha dado una oportunidad? Entonces, nosotros muchas veces queremos poner un estándar que ni yo pude cumplir y la queremos remarcar sobre nuestros hijos. Entonces, de una advertencia. Ahora sí, yo personalmente, una de las cosas que he hablado con algunos padres, no soy de la idea de contar. Hay padres que cuentan. Una, dos, no, porque se empieza a crear algunos, por ejemplo, Dobson, un psicólogo, un pastor que es psicólogo famoso, él dice que cuando tú empiezas a contar, el niño empieza a echar una balanza. E inclusive el niño tiene la capacidad de echar a la balanza el tono de voz de la madre, que sabe que cuando llega a cierto tono la mamá se va a parar o el papá se va a parar. Por lo regular, la mujer es más, la mujer por su naturaleza es más de amenazar hasta llegar a cierto tono donde ejecuta. El padre no es de llevar a muchos niveles, tiene pocos niveles. Por eso también vamos a ver que los padres a veces se ofuscan rápidamente después de haber escuchado, de haberle dicho una o dos veces, el papá se para inmediatamente, la mamá empieza a hablar en un tono, después sube otro tono, tercer tono, y cuando ya levantó un tono, el niño ya sabe que tiene que pararse, porque dice Dobson que el niño empieza a poner en peso, a balancear, y cuando el niño sabe que la balanza se mueve, es porque ya el tono número 10 de la mamá, y ahí recién se mueve. Entonces tenga cuidado justamente de que usted sea parte de esa balanza. Y hay veces que usted tiene que, habló una vez, 2 veces, se paró, pero no estar extendiendo o estirando justamente esa disciplina. Debe ser súper paciente entre las 5 y las 7 pm. ¿Por qué será eso? Bueno, se dice que ese es el gran conflicto o la gran hora de conflicto que tenemos, porque es la hora donde por lo regular se vuelve al hogar. Es donde venimos de un día de trabajo cansado. Es un día o es la hora cuando nuestros hijos nos ven. Por lo regular, cuando un padre llega a la casa a las 5, 6 o 7 de la tarde, ¿qué es lo primero que escucha de parte de su esposa? Las quejas del comportamiento de sus hijos. Condiciona al padre y su padre, en vez de disfrutar y estar en amor con sus hijos, inmediatamente se vuelve reactivo. Y en vez de haber abrazado a sus hijos después de no haberlos visto 8 horas, inmediatamente le dice, ándate a la pieza, estás castigado, no sales. Y no hubo una interacción, no hubo amor, pero sí hubo disciplina. Hubo mucha disciplina, 100% disciplina, pero cero amor. Por eso, mamás, papás presentes, esa hora trate justamente de volver a conectarse con sus hijos. Trate de, si va a corregir, corrija al otro día o deje tarea, pero ese tiempo es de ellos. Después de la disciplina, debes asegurarte, cada vez que tú disciplines, que tu hijo entiende la razón por la que fue disciplinado, sobre todo cuando son niños de 6 a 12 años, porque con los niños de que nacen hasta los 5 años, ellos más que nada es un entrenamiento, es una constancia. Cuando me refiero a entrenamiento, un día estaba enseñando y alguien me dijo, pero es que los animales se entrenan. Y yo le dije, pero los animales se entrenan y responden a ese entrenamiento. Sí, el niño desde que nace hasta los 5 años también. ¿El niño lo entiende? No, no, no lo entiende. Los animales entienden el entrenamiento, tampoco lo entienden, solamente son repetitivos. Y eso a veces creemos que es algo malo y no, que mi hijo justamente
sabe que en la mesa se tiene que sentar de tal manera o tomar sus cubiertos, lo que sea, es porque yo constantemente le tomé la mano, le puse el cubierto, él la comida con la mano, otra vez, y fue tantas veces que le repetí que él innatamente ya lo desarrolla. Y eso es un entrenamiento, ¿ya? Pero estoy tratando con un niño que yo amo, que es mi hijo, y no lo comparen para nada, obviamente, con un animal, porque eso fue lo que me hicieron ver esa vez, pero yo lo explico porque no es así. Pero al niño se le entrena, inclusive la palabra en la palabra en la escritura dice instruye, y la palabra en el hebreo para instrucción fue entrenar, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará. La palabra instruir en el hebreo es entrenar, no es enseñar, que es una gran diferencia. Pero cuando el niño tiene 6, 7 años y ya tiene un raciocinio, ahora yo más que instruir o entrenar, ahora paso a la siguiente etapa que es enseñar. ¿Y quién es clave en esa enseñanza? El padre, no la madre. La mamá es clave en el entrenamiento desde que nace hasta los 5. El que empieza a enseñar a sus hijos es el padre. Por eso cuando no hay un padre presente o ausente, se crea un vacío de disciplina, de enseñanza, desde los 6 hasta los 11 años. Porque a los 12 comienzan los amigos en el colegio, en la sociedad, a enseñarle a tu hijo o a corregir a tu hijo, pero ya no es ni mamá ni papá. Entonces ahí empieza otro mecanismo donde yo como padre tengo que conectarme con los amigos de mi hijo para poder también ser parte de la corrección y la disciplina. Y obviamente a tu hijo tienes que hacerle ver que has restablecido las reglas, o sea, todo volvió a la normalidad.